Cámara de Representantes. Ley número 742/1961. Que sanciona el Código Procesal del Trabajo. Título preliminar. Del objeto y aplicación del Código. Artículo 1. Grado. La justicia del trabajo será ejercida. A. Por juzgados y tribunales que formarán parte del Poder Judicial, y B. Por la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje, la cual formará parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Artículo 2. Grados. Este Código establece la organización, competencia y procedimiento de los órganos jurisdiccionales del trabajo. La Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje, se regirá por el procedimiento especial legislado en el mismo. Artículo 3. Grados. Los organismos jurisdiccionales del trabajo, comprenderán dentro del territorio nacional, la total estructura de la industria productora de bienes y servicios en todos sus ramos. Artículo 4. Grados. Se aplicarán las normas de este Código, para el conocimiento y decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso que susciten la formación, cumplimiento y modificación de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Artículo 5. Grados. Los jueces del trabajo, no pueden dejar de administrar la justicia ni retardarla, bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Artículo 6. Grados. A falta de normas procesales de trabajo, exactamente aplicables al caso litigioso, se resolverá de acuerdo con los principios generales del derecho procesal laboral, las disposiciones del Código de Procedimiento Civiles y las leyes que lo modifican en cuanto no sean contrarias a la letra o al espíritu de este Código, la doctrina y jurisprudencia, la costumbre o el uso local en materia de procedimiento. Artículo 7. Grados. La interpretación, aplicación e integración de las normas de este Código, se hará de acuerdo con el equidad, no solo a expresar los fundamentos de los fallos, sino en la conducción general del procedimiento. Artículo 8. Grados. En caso de duda respecto de la interpretación de este Código, se optará por la más favorable al trabajador. Artículo 9. Grados. El error de derecho del trabajador es excusable para ser exonerado de las cargas procesales, cuando a juicio del juez o tribunal, pudo razonablemente considerarse con derecho a litigar, pero no para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales. Libro primero. De la organización, jurisdicción y competencia. Título primero. De los órganos jurisdiccionales y auxiliares. Capítulo primero. De los jueces y tribunales. Artículo 10. La organización judicial exclusiva con jueces especiales de derecho será integrada por a. Jueces de primera instancia. B. Tribunales de apelación, y c. La Corte Suprema de Justicia. Artículo 11. En cuanto a su institución y jerarquía del trabajo ocupará el mismo rango de las otras ramas especializadas de la justicia. Artículo 12. Los jueces del trabajo actuarán con absoluta independencia de las partes litigantes, en primera o única instancia, conforme a lo establecido en el artículo 59, de este Código. Artículo 13. Son requisitos para ser juez del trabajo. A. Título de doctor en Derecho o de abogado. B. Especial versación en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y c. Los establecidos por la ley correspondiente para los demás jueces. Artículo 14. Los tribunales de apelación del trabajo, actuarán en segunda instancia y se compondrá de 3 magistrados. Si fuesen más de uno, actuarán divididos en salas. Para ser magistrado del Tribunal de Apelación, se exigen los mismos requisitos del artículo anterior. Artículo 15. El número de los jueces y tribunales del trabajo, se fijará en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación. Artículo 16. El nombramiento, deberes y atribuciones, responsabilidad, potestad disciplinaria, enjuiciamiento, inmovilidad, recusaciones e inhibiciones de los jueces y magistrados del fuero laboral, se regirán conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia de la República, salvo en lo especialmente previsto en este Código. Artículo 17. La Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje estará integrada por igual número de representantes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores, de acuerdo con las normas legales o reglamentadas vigentes o que el efecto se dictaren. En cuanto a competencia y procedimiento, dicha Junta se sujetará a las disposiciones de este Código. Artículo 18. Los jueces y magistrados del fuero laboral, no podrán desempeñar ningún otro empleo público o privado ni ejercer su profesión.
Queda exceptuado de esta prohibición, el ejercicio de la docencia superior universitaria. Capítulo 2. De los órganos auxiliares. Artículo 19. Son órganos auxiliares de la Administración de Justicia en el fuero laboral. A. El Ministerio Público del Trabajo. B. La Abogacía del Trabajo, y C. El personal de actuarios, ujieres, oficiales de justicia y escribientes. Artículo 20. El Ministerio Público del Trabajo estará desempeñado por agentes fiscales, cuyo número se fijará en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación. Los requisitos para ser agente fiscal serán los mismos que los exigidos por el artículo 13, y su nombramiento se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 16. Artículo 21. Son atribuciones y deberes de los agentes fiscales del trabajo. A. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativas de derecho laboral. B. Intervenir en todas las causas del trabajo y contiendas de jurisdicción y competencia. C. Impulsar el procedimiento laboral, realizando las gestiones conforme a los términos de la ley, para que las resoluciones, sentencias y acuerdos sean dictados dentro de los plazos establecidos. D. Asistir a los acuerdos plenarios que celebran los tribunales de apelación del trabajo, sin acordárseles voto. E. Representar y defender los intereses fiscales. F. Ejercer en juicio, la representación y defensa de los trabajadores y aprendices menores e incapaces, ya sea separado o conjuntamente con los representantes que éstos tuvieron, entablando para la defensa de su persona o bienes, las acciones y recursos necesarios. G. Recibir denuncias sobre incumplimiento de las leyes del trabajo o de los fallos judiciales y realizar investigaciones a su respecto, personalmente o por medio de funcionarios autorizados, y H. Desempeñar, además, las funciones que la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia confiere al Ministerio Fiscal y Defensor de Menores e Incapaces para actuar en un juicio. Artículo 22. La Abogacía del Trabajo estará desempeñada por un abogado y procurador. Su número se establecerá en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación. Artículo 23. Los requisitos y el nombramiento del abogado del trabajo se regirán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 19 de este Código. Los procuradores del trabajo se regirán por lo preceptuado en la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia, respecto de los procuradores fiscales. Artículo 24. Son atribuciones y deberes del abogado y procuradores del trabajo. A. Prestar asistencia jurídica gratuita de patrocinio y representación a los trabajadores amparados en el fuero de pobreza. B. Representar a los ausentes declarados en los juicios del trabajo. C. Interponer los recursos pertinentes para la defensa del trabajador, y D. Ejercer en general, las funciones que la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia confiere al Ministerio de Defensa Pública para actuar en juicio. Artículo 25. El personal auxiliar se compondrá de secretarios, ujieres, oficiales de justicia y escribientes. El nombramiento de los mismos así como sus deberes, se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Tribunales de la República. Artículo 26. Los miembros del Ministerio Público, abogado y procuradores del trabajo y demás funcionarios auxiliares, quedan comprendidos en la prohibición establecida por el artículo 18 de la presente ley. Título 2. De la jurisdicción laboral. Artículo 27. La jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es de orden público e improrrogable. Artículo 28. La jurisdicción laboral será ejercida. A. Respecto de los conflictos del trabajo individuales y colectivos jurídicos, en única, primera y segunda instancias, por jueces y tribunales de derecho, y B. En los conflictos colectivos económicos, por la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje. Artículo 29. Los jueces y tribunales del trabajo, deberán conocer y decidir los procesos de su competencia. Tendrán la facultad de comisionar, en caso necesario, a jueces de otras localidades, diligencias determinadas. Artículo 30. Los órganos jurisdiccionales colegiados, actuarán siempre con el número íntegro de sus miembros. Las sentencias que dictaren deberán fundarse en la opinión conforme al voto de la mayoría. Artículo 31. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del trabajo, revestirán la forma de providencias, autos interlocutorios, sentencias o laudos arbitrales,
según la naturaleza e importancia de la cuestión que las motivaren, salvo los acuerdos que se adopten durante la celebración de los actos conciliatorios, audiencias de trámites u otros actos judiciales. Título tercero. De la competencia por razón de la materia, la persona y el lugar de las cuestiones de competencia. Capítulo I. De las reglas de la competencia. Artículo 33. Los jueces y tribunales del trabajo deberán ejercer la jurisdicción en las medidas de su competencia. Dicha jurisdicción conlleva la facultad de conocer las causas del trabajo, juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado con arreglo a la ley. Las autoridades administrativas de la República prestarán el auxilio requerido para ello, por los órganos jurisdiccionales del trabajo. Artículo 34. Serán competentes los jueces del trabajo, por razón de la materia para conocer y decidir en única instancia, cuando el valor del objeto litigioso no exceda el importe de un mes de salario mínimo, y en primera instancia cuando excediera dicha suma o no fuese susceptible de fijación de cuantía. A. Las cuestiones de carácter contenciosos que susciten la aplicación del Código de Trabajo o las cláusulas del contrato individual o el de aprendizaje, entre trabajadores o aprendices y empleadores. B. Las controversias surgidas entre los sujetos pactantes o adherentes de un contrato colectivo de condiciones de trabajo, respecto de la existencia, interpretación o cumplimiento de éste. C. Los litigios sobre reconocimiento sindical, promovidos entre un empleador u organización patronal y los sindicatos de trabajadores o entre estos exclusivamente, a efectos de celebrar contrato colectivo de trabajo. D. Todo conflicto entre un sindicato y sus afiliados derivado del incumplimiento de los estatutos sociales o del contrato colectivo de condiciones de trabajo, y E. Las controversias entre trabajadores, motivadas por el trabajo en equipo. Artículo 35. El Tribunal de Apelación o del Trabajo, será competente para conocer a. Los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias y resoluciones de los jueces de primera instancia. B. Las quejas por denegación o retardo de justicia contra dichos jueces. C. El recurso de apelación contra las resoluciones definitivas de los organismos directivos instituidos por las leyes de previsión o seguridad social, para obreros y empleados privados que denieguen o limiten beneficios acordados de estos. D. Las recusaciones e inhibiciones de los jueces de primera instancia del trabajo, y c. La revisión por vía de consulta de los laudos arbitrales dictados en los conflictos colectivos de carácter económico, a efecto de determinar si los mismos se ajustan al compromiso arbitral o contravienen leyes de orden público. Las decisiones del Tribunal de Apelación, en los casos previstos en los incisos A, C y E, causarán ejecutoria. Artículo 36. La Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje conocerá y decidirá en los conflictos colectivos económicos mediante dos fases obligatorias en el procedimiento. A. De conciliación, y B. En defecto de esta, de arbitraje. Artículo 37. La Corte Suprema de Justicia conocerá a. Los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones originarias de los tribunales de apelación del trabajo. B. Las contiendas de competencia entre los tribunales y jueces del trabajo y los de la justicia ordinaria. C. Las quejas por denegación o retardo de justicia, contra los tribunales de apelación del fuero laboral, y D. Las recusaciones e inhibiciones de los miembros de dichos organismos y la de sus propios miembros. Artículo 38. Quedan comprendidos en el fuero laboral. A. Los trabajadores en relación de dependencia y sus empleadores. B. Las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, legalmente reconocidas, y c. Los derechohabientes de los trabajadores que deban hacer efectivas las indemnizaciones establecidas por las leyes del trabajo o de seguridad social u obtener el pago de otras prestaciones debidas al causante. A este efecto, justificarán el vínculo jurídico con la sola presentación de los instrumentos públicos pertinentes exigido por la ley, siempre que lo reclamado no exceda del mínimo exceptuado de gravamen por la ley de impuesto a las herencias. Artículo 39. Será competente a elección del trabajador, el juez del lugar de trabajo, o el del domicilio del empleador del lugar de la celebración del contrato de trabajo y de aprendizaje. Si los servicios se prestasen en varios lugares a la vez, la competencia recaerá en el juzgado del lugar de la residencia del trabajador. Artículo 40. El derecho de opción establecido en el artículo anterior, no podrá ser alterado por la elección de un domicilio especial en el contrato de trabajo y debe ser ejercido por el trabajador al comparecer en juicio.
Artículo 41. Si la demanda es deducida por el empleador, deberá entablarse ante el juez del domicilio del trabajador. Artículo 42. En caso de muerte, incapacidad, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de la competencia de la jurisdicción del trabajo, se iniciarán o continuarán ante la misma, con intervención de los representantes legales correspondientes.